¿Y si un empresario en ruinas comprase una granja derruida por prácticamente nada y en una caja antigua encontrase un diario que cambiase para siempre la historia de su familia y la suerte de un pueblo entero? Esa era la paradoja, fortuna potencial frente a un coste moral que pesaba como una brújula rota. Alberto Sanz había perdido casi todo. Su empresa de maquinaria agrícola se había hundido tras una serie de malas decisiones y una deuda que parecía una losa. Estaba solo, con las cuentas al rojo y con una nieta que venía a visitarle los fines de semana. Una mañana de otoño de 2019, recorriendo anuncios en internet entre café frío y facturas, hizo una puja impulsiva por una finca en las afueras de un pueblo que solo conocía por mapas. Compró una granja derruida que nadie quería. Antes de seguir, suscríbete y activa la campana, porque lo que vino después implicó documentos que abrirían heridas antiguas y una decisión imposible. La historia empezó el día que cruzó el portal de hierro oxidado, con el olor a tierra mojada y humo de chimeneas lejanas. Y no solo encontró ruinas, encontró nombres que obligaban a elegir entre salvar su propio futuro o reparar un pasado injusto. Alberto llegó a la granja con la respiración entrecortada por el frío y el pulso acelerado por la mezcla de nervios y esperanza. La finca estaba en las afueras de Santa Lucía, un pueblo de casas bajas y calles con adoquines partidos, donde las gentes miraban con curiosidad a quien venía de la ciudad a retomar lo que el tiempo había dejado caer. La casa principal tenía ventanas rotas, vigas ennegrecidas por un fuego antiguo y manchas de humedad que parecían mapas de cicatrices. En el cobertizo, entre sarmientos podridos y herramientas oxidadas, encontró una caja de metal con un candado corroído. Pagó a un cerrajero del pueblo y la caja cedió ante un golpe seco. Dentro, envuelto en una tela que olía a polvo y tomillo, había un diario de cuero con páginas amarillentas, sellos oficiales pegados con cera y anotaciones en tinta que se resistían a desaparecer. El diario pertenecía a su abuelo, pensó al principio, pero pronto las fechas y los nombres dibujaron otra historia. Una red de favores, apropiaciones y un secreto que atravesaba generaciones. La vida de Alberto había sido una sucesión de aciertos pequeños y errores grandes. Nacido en un barrio obrero de la ciudad, su infancia olía a pan recién hecho y aceite caliente. Fue el primero de su familia en estudiar administración, salió con notas discretas pero con ambición, y montó su primera empresa con un crédito que le pareció una puerta abierta. Se casó joven con Marta, una mujer de sonrisa templada, y tuvieron una hija, Clara, que creció con el oído puesto en las historias de trabajo duro. Cuando la crisis golpeó al sector, Alberto tomó préstamos, vendió propiedades y apostó por una maquinaria que prometía contratos enormes. Aquella apuesta fracasó. Marta se fue cuando las discusiones se hicieron constantes y el orgullo se volvió silencio. La pérdida más dura no fue la financiera, fue la pérdida de confianza. Durante años trabajó para recomponer su nombre, encadenó empleos y proyectos menores, se convirtió en un tipo que siempre llegaba tarde a las buenas noticias. La granja apareció como una tabla de salvación posible, una inversión que podría venderse o convertir en alojamiento rural. Pero algo en su interior, una mezcla de culpa y curiosidad, le empujó a abrir la caja en vez de nombrar la venta inmediata. En la plaza del pueblo conversó con la gente. Aparecieron nombres que ya no esperaba. Beatriz, la vecina de enfrente que recordaba a su familia de antaño. Tomás, el notario local que conservaba papeles y memoria. Andrés, un restaurador de antigüedades que olía siempre a cola y madera. Elisa, la periodista del periódico comarcal con una libreta siempre lista. Y Jorge, sargento de la Guardia Civil que preguntó por cortesía qué buscaba aquel hombre de ciudad. Cada uno aportó fragmentos. Beatriz recordó que la granja había sido, décadas atrás, centro de reuniones discretas. Tomás trajo a la mesa un inventario de bienes antiguos. Andrés habló con ojos de artesano sobre los sellos de la caja. Elisa ofreció su ayuda para documentar. Jorge quedó pendiente, más como observador que juez. En total, la trama de la granja incluía además de Marta y Clara, a Marta la vecina, a Raúl el alcalde que había aprobado licencias en los 70, a doña Carmen que lloraba por cartas perdidas y a un nombre que apareció repetido en las páginas, Manuel Sanz, abuelo de Alberto, que no había sido siempre el señor respetable que los documentos representaban.
La primera lectura del diario fue un golpe sensorial. Las páginas crujían como hojas secas, la tinta desprendía un olor metálico, el sol que entraba por una ventana rota dibujaba motas de polvo que parecían danzar alrededor de las palabras. Alberto leyó en voz alta algunos fragmentos para escucharse a sí mismo y confirmar que aquello no era un sueño. Diálogo entre él y Andrés, el restaurador, se prolongó en el cobertizo con una intensidad que no esperaba. Alberto, esto no es mío, o quizás sí. Andrés, si ese cuero ha sobrevivido al fuego es porque tenía que contarnos algo. Alberto, pero ¿qué, si me condena a perder lo poco que me queda? Andrés, a veces lo que destruye te libera, otras te hunde, depende de lo que estés dispuesto a hacer. Alberto, no puedo arriesgar la única estabilidad que queda para mi hija. Andrés, tu hija merece la verdad más que la apariencia de seguridad. Alberto, ¿y si esa verdad exige más de lo que puedo pagar? Andrés, entonces será el pueblo quien juzgue y quien repare. Las voces eran cortas, las manos se mancharon de polvo y el aire supo a madera húmeda y tinta antigua. El diario reveló una historia de apropiaciones durante épocas turbulentas. Las entradas narraban cómo, en los años 40 y 50, figuras locales se enriquecieron aprovechando la desorganización del posguerra. Había registros de transacciones informales, apuntes sobre entregas de bultos, mapas con fincas marcadas y sellos que relacionaban a organismos oficiales de la época. No era oro solamente lo que se mencionaba, había nombres borrados de propietarios, deuda forzada y documentos que, leídos con atención, hablaban de un mecanismo sistemático de desposesión. Alberto sintió que cada palabra del diario ponía peso en su pecho. Aquello pulsaba como una herida que pedía ser vista. En la casa de Tomás se hizo una copia digital del diario. Tomás tecleó el escáner con cuidado, las teclas sonaron como pasos de una procesión. Las copias fueron guardadas en una carpeta con el sello del notario, y una serie de preguntas se formaron en voz alta. ¿Qué reclamar? ¿A quién? ¿Era la herencia que había comprado una pieza de un puzzle mayor? La investigación inicial fue un proceso lento y meticuloso. Alberto habló con Marta, su exmujer. Marta escuchó y mostró reservas. Marta, si hay algo que devuelva dignidad a gente que perdió tierras, no me opongo. Alberto, pero podríamos perder lo que nos queda. Marta, tu nieta necesita más que una casa arreglada, necesita un futuro estable. Alberto, si lo llevo a los tribunales será una pelea larga. Marta, las peleas largas a veces arreglan lo que la historia rompió. Consultó con una abogada del pueblo, Carla, una mujer de mirada firme y carpeta llena de expedientes. Carla explicó que antes de cualquier movimiento habría que realizar un inventario, solicitar una tasación y presentar un expediente al juzgado de primera instancia. Para abrir la caja del cobertizo sin destruir pruebas, contactarían a un perito. Andrés ofreció sus herramientas y a cambio pidió algo de dinero que Alberto no tenía. El sentimiento de urgencia creció cuando apareció una llamada del banco. Se acercaba la fecha límite para una subasta de equipamiento remanente de su antigua empresa. Las opciones se estrecharon como un pasillo oscuro. El pueblo también tuvo reacciones encontradas. Raúl, el alcalde, mostró interés político y manifestó que cualquier hallazgo que implicase restitución debía pasar por patrimonio histórico y por la fiscalía. Raúl, si hay documentos que señalen apropiaciones indebidas, debemos hacerlo según la ley. Alberto, temo que la ley tarde y que mis deudas no esperen. Raúl, la ley no fue diseñada para reparar en un día lo que se rompió en una generación. Doña Carmen, expropietaria de una parcela cercana, lloró al leer una nota que mencionaba su apellido. Mi abuelo perdió la tierra por una promesa que nunca se cumplió. Jorge, el sargento, anotó nombres y fechas, con la cara de quien registra más que juzga. Elisa, la periodista, percibió la noticia como un relato potente para el periódico y ofreció publicar una pieza, pero Alberto temió la exposición mediática que podría transformar la curiosidad en tormenta. En la plaza, las conversaciones olían a pan recién hecho y a café, pero también a resentimiento, a memoria, a rencor. Larga y a miradas que buscaban justicia. El primer momento de tensión ocurrió cuando alguien rompió el sello de la caja antes de que hubiera un inventario formal.
Fue una tarde en la que la lluvia golpeó con insistencia las tejas y las maderas crujían como un animal que se mueve en sueños. Una vecina encontró la caja abierta en el cobertizo y la noticia se propagó con la rapidez del polvo en tiempo seco. Las reacciones fueron inmediatas y polvorientas. Alberto sintió que todo lo que había intentado controlar se desmoronaba. El segundo momento de tensión fue la llegada de una carta del juzgado, una orden de embargo provisional sobre la finca mientras se investigaba la titularidad de los bienes mencionados en el diario. Esa carta olía a tinta oficial y a papeles que sellaban destinos. El tercer momento ocurrió durante la primera reunión formal con la abogada Carla y la Guardia Civil. Un documento antiguo apareció con firmas que ningún familiar reconocía, y las voces se elevaron hasta hacerse casi música discordante. El cuarto momento surgió en una entrevista televisiva local, cuando Elisa preguntó directamente sobre la intención de Alberto de quedarse con el posible patrimonio. Las cámaras voltearon y la mirada de la nieta que miraba el móvil de su abuelo fue un recordatorio punzante de lo que estaba en juego. En la búsqueda de pruebas, Alberto viajó a archivos municipales y provinciales. Las fichas antiguas olían a polvo y a tinta. Un empleado del archivo, Ramón, pasó una tarde ayudando a buscar actas antiguas. Ramón, con dedos ágiles que olían a papel y té, encontró un registro que mencionaba la transmisión de propiedad bajo circunstancias poco claras. Las páginas estaban marcadas por humidificación y por las huellas de manos que habían pasado por ellas durante décadas. La lectura se hizo en voz baja, con el sonido de las teclas de un ordenador que rompía el silencio como gotas en un estanque. Se requería peritaje documental. Andrés preparó las herramientas para restaurar el diario y limpiar los sellos sin borrar la pátina del tiempo. El trabajo técnico fue preciso. Se extrajeron fibras, se fotografiaron con lupa, se aplicó una solución suave para separar capas de papeles adheridos. El procedimiento fue descrito ante la Guardia Civil y la abogada. Procedimiento técnico. El peritaje documental implicó inmovilización de la pieza en ambiente controlado, fotografía con iluminación Raking, análisis de tinta por cromatografía y cotejo con sellos oficiales en el archivo provincial, todo registrado en acta notarial que incorporaba cadena de custodia. El detalle pareció calmar a quienes querían certeza y no rumores. La apertura del cofre mayor, que se realizó bajo supervisión, fue un clímax envuelto en hilos de tensión. El cofre apareció semanas después, enterrado bajo el pilar de una vieja cuadra, envuelto en una lona impermeable. El momento de abrirlo reunió a la abogada Carla, al notario Tomás, a la periodista Elisa, al sargento Jorge, al restaurador Andrés y a Alberto en un corrillo donde la luz del día entraba con cautela. Diálogo tenso de la escena. Carla, necesitamos documentar cada paso. Tomás, sin un inventario oficial, no podemos trasladar nada. Jorge, la Guardia Civil custodia y facilita el acceso. Elisa, el pueblo quiere saber, no destroces la historia. Alberto, no quiero vender nada sin saber a quién pertenece. Andrés, si hay algo valioso, la restauración será lenta. Carla, decidamos ahora mismo si abrimos en presencia del juzgado. Tomás, puedo certificar el acta y hacer inventario ahora mismo. Jorge, entonces procedemos con orden judicial y peritaje. Las manos temblaban, el metal cedió con un roce, y el interior desveló cajas de madera, paquetes con billetes antiguos, documentos con sellos, y un sobre con letras que ya no se usaban. El olor a barniz viejo y a cuero inundó el aire. La revelación fue más compleja que hallar barras de oro. Había placas con números, listados de transferencias, nombres de personas que habían sido desposeídas y, sobre todo, cartas enviadas a comisionados regionales que hablaban de compras hechas a precio de saldo. Se encontraron expedientes con firmas que ahora generaban preguntas sobre legitimidad. La noticia llegó a la Fiscalía Provincial. La Guardia Civil abrió diligencias y los delitos potenciales se catalogaron: apropiación indebida, falsificación documental, tráfico de bienes patrimoniales. Las autoridades solicitaron que todo quedara bajo custodia judicial. La presión mediática aumentó cuando Elisa publicó un primer reportaje con fragmentos seleccionados del diario. El pueblo se dividió entre quienes pedían justicia y quienes temían que una investigación larga acabase con cualquier posibilidad de recuperar la inversión de Alberto. La prensa preguntó si Alberto actuaría como mercader o como reparador de injusticias. El dilema moral se convirtió en debate público. En una mesa con su abogada Carla y la periodista Elisa, Alberto tuvo una conversación que marcaría su decisión. Carla,
Legalmente hay que presentar una querella por restitución. Elisa, moralmente hay que decidir si devolver o usar en beneficio propio. Alberto, si devuelvo todo me quedaré sin nada, y mi nieta. Carla, la restitución, si prospera, puede conllevar compensaciones y reconocimiento público. Elisa, si decides quedarte, la historia se escribirá de otra manera. Alberto, no quiero que mi nombre sea asociado al saqueo, aunque no lo haya cometido. Carla, el peso de la verdad suele pesar más que el miedo a la pérdida, y la verdad puede traer reparación si la impulsan las víctimas. Las palabras quedaron en el aire como una música que no se resuelve. Las negociaciones con la Fiscalía y con el Ministerio de Cultura fueron largas. La propuesta que recibió Alberto fue compleja: colaborar con la investigación, facilitar la restitución de bienes identificados y, a cambio, estudiar la posibilidad de que una parte de la finca se destinara a un proyecto de memoria y a un pequeño alojamiento rural que le asegurase ingresos. La otra opción era mantener silencio y solicitar la tasación y venta de los objetos por subasta privada. Hubo presiones de terceros que querían comprar los derechos de la finca y del legado sin transparencia. En un encuentro en el despacho del fiscal, con luz artificial que hacía brillar los marcos de fotos antiguas, se debatió la vía de reparación con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura, que advirtieron sobre la importancia de catalogar el patrimonio. Representantes del ministerio señalaron la relevancia de la pieza para la memoria colectiva y propusieron medidas de protección cautelar. Uno de los momentos más intensos fue la reunión comunitaria en el Salón del Pueblo, cuando los vecinos llenaron las sillas de madera y las preguntas se multiplicaron. Allí estaban doña Carmen, que reclamaba el regreso de lo que a su familia le había sido arrebatado; Raúl, el alcalde, que buscaba equilibrio entre reputación y justicia; Beatriz, que pidió que la granja se convirtiera en un espacio público; y varios agricultores que miraban la posibilidad de empleo. Las voces se mezclaron, con olor a café y pan, con el crujir de ásperos abrigos. Se propusieron ideas: un museo local, un fondo de reparación, empleo en la restauración de la finca y programas educativos. Alberto miraba la sala y sintió el peso de la decisión como una marea que no se detiene. CTA de comentarios. ¿Sientes que esta historia ya te toca? Cuéntanos aquí abajo qué harías en el lugar de Alberto. ¿Devolverías todo y arriesgarías tu estabilidad familiar o conservarías parte para asegurar el futuro de tus seres queridos? Empieza tu respuesta con "yo devolvería porque" o "yo me quedaría porque", para que otros lectores entiendan mejor tu postura. Si conoces casos similares en tu pueblo o en tu ciudad, compártelo. A menudo las experiencias locales aportan luz a dilemas parecidos. Nuestra comunidad leerá las mejores respuestas y puede aparecer en videos futuros. Ahora vuelve a la historia, porque falta lo más difícil: decidir qué es justicia y qué es supervivencia. Tras el CTA, la tensión subió. La investigación técnica confirmó que varios documentos podían atribuirse a transferencias con irregularidades. Los peritos de laboratorio realizaron análisis de tinta y papel que arrojaron concordancia con documentos oficiales de mediados del siglo XX, lo que fortaleció la hipótesis de apropiaciones. La Guardia Civil señaló que el proceso podía derivar en procesos administrativos de restitución y en la inclusión de bienes en listas de patrimonio para su preservación. Este avance técnico, contenido en un informe de 300 páginas, facilitó a la Fiscalía presentar cargos y negociar acuerdos de reparación con la familia Sanz. La decisión final de Alberto fue una mezcla de pragmatismo y redención. Optó por colaborar plenamente con la Fiscalía y con Patrimonio, facilitar la restitución de los bienes que fueron identificados como de procedencia dudosa y aceptar que parte de la finca fuese declarada de utilidad pública para un proyecto de memoria. Al mismo tiempo negoció que un ala de la granja se restaurara para generar alojamiento rural y un centro de formación que ofreciera empleo a la comunidad. La propuesta incluía un fondo de reparación financiado por subvenciones estatales y por la venta de piezas catalogadas que no fuesen revertidas a familias reclamantes. La firma del convenio fue un acto simbólico. Alberto entregó en mano a doña Carmen una copia del inventario con las piezas que se le reconocían, y, frente a la prensa, dijo pocas palabras que resonaron con sinceridad contenida. Hubo consecuencias legales y sociales. La Fiscalía abrió procedimientos que llevaron a acusaciones contra varios herederos y gestores de las últimas décadas. Algunos se defendieron con documentos que argumentaban transmisiones legítimas, pero el peso del informe pericial fue decisivo para varios acuerdos extrajudiciales. Se presentó ante el juzgado un expediente de inventario y restitución que contempló medidas de reparación moral y económica.
El proceso incluyó audiencias públicas, testimonios de descendientes afectados y la intervención de técnicos de patrimonio histórico. Economistas locales evaluaron compensaciones y la consecución de subvenciones. Entre los negociadores aparecieron Tomás, el notario, y Carla, la abogada, como interlocutores claves. La prensa regional siguió el caso con interés, lo que generó opiniones encontradas en redes sociales y en el propio pueblo. Los momentos de tensión descritos se tradujeron finalmente en resultados concretos. El primer conflicto con el sello roto desembocó en una cadena de custodia rigurosa, que impidió destrucción de pruebas. La orden de embargo exigió inventario inmediato. Las firmas dudosas obligaron a peritaje forense. La entrevista televisiva tensó la opinión pública y empujó a Alberto a decidir antes de lo previsto. Cada episodio fue un escalón hacia la resolución, y cada escalón costó relaciones y tranquilidad. El epílogo se dividió en 3 momentos temporales que mostraron cómo las decisiones reverberaron. Un mes después, la granja ya tenía guardas y un plan de limpieza. Los técnicos de patrimonio habían instalado medidas de protección temporal y se había iniciado una pequeña restauración de emergencia. Se creó un comité local de supervisión con representantes del ayuntamiento, del Ministerio de Cultura y miembros de familias reclamantes. Las conversaciones para crear un fondo de reparación estaban avanzadas. La comunidad, todavía dividida en parte, empezó a ver obras y a discutir cómo equilibrar memoria y desarrollo. La restauración de los tejados había empezado, y Alberto asistió a la colocación de las primeras tejas nuevas con manos manchadas de argamasa y un silencio que pesaba a la vez que alivio. A los 3 meses, el caso había pasado a una fase más institucional. La Fiscalía presentó propuestas de convenios y varios herederos reconocieron irregularidades en escrituras antiguas. Las piezas arqueológicas y documentales halladas fueron catalogadas y algunas depositadas temporalmente en el archivo provincial. Se avanzó en los estudios de propiedad y en la preparación de expedientes para devolución. El proyecto de alojamiento rural consiguió patrocinio parcial y una empresa de restauración recibió el contrato de rehabilitación de la entrada principal, generando empleos temporales. Las escuelas de la zona comenzaron a interesarse por visitas educativas al lugar para entender el pasado y aprender sobre procesos de memoria histórica. La prensa publicó artículos con entrevistas a vecinos y Alberto, que hablaba de culpa, de responsabilidad y de la necesidad de que el pasado no fuese olvidado. 6 meses después, la granja lucía renovada en parte. El ala destinada a alojamiento estaba en obras y se habían instalado paneles informativos para recordar la historia de las apropiaciones del siglo pasado. Un pequeño museo exhibía copias de documentos recuperados y una sala de memoria acogía charlas y talleres. El Fondo de Reparación había ya financiado subvenciones a familias que recuperaron pequeñas parcelas y se creó un programa de apoyo económico a quienes necesitaban regularizar títulos. El proyecto generó empleos estables para varios vecinos, incluida Beatriz, que ahora trabajaba como guía, y Andrés, que se encargaba de la restauración. Alberto consiguió una renta estable por la gestión del alojamiento y un reconocimiento público por su colaboración, aunque no faltaron voces críticas que cuestionaron que alguna restitución no fuese total. El pueblo, sin embargo, abrazó la idea de que la memoria y la reparación podían coexistir con el desarrollo local. A lo largo de todo el proceso, el diario siguió siendo un motor emotivo. Fragmentos leídos en público, cartas mostradas y nombres pronunciados en audiencias ayudaron a reconstruir un relato que había sido silenciado. El peso de las palabras, la textura de las hojas, las manchas de café y sangre en algunas páginas se convirtieron en pruebas tangibles de lo que se discutía. Alberto, al cerrar una copia moderna del diario en un acto público, sintió que había dado vuelta a la clave que vinculaba pasado y presente. Reconoció su responsabilidad moral y legal y afirmó que la granja no sería un monumento a la impunidad, sino un lugar para recordar y aprender. La decisión de Alberto no borró el dolor ni las pérdidas, tampoco garantizó que todos quedasen satisfechos, pero la acción generó un espacio donde reparaciones concretas empezaron a ocurrir. Instalaciones nuevas, empleo, restitución de parcelas pequeñas, subvenciones para regularizar títulos y programas educativos demostraron que la historia puede ser enfrentada con medidas prácticas. El pueblo recuperó una parte de su patrimonio y creó un precedente administrativo que otras comunidades observaron. En última instancia, la pregunta que quedó fue la que susurraba entre los aleros de la granja. Cuando la herencia llega con cadenas, ¿qué pesará más, la protección propia o la reparación ajena? Alberto eligió la reparación con condiciones, y su nombre quedó inscrito en los papeles del convenio.
Algunos le llamaron cobarde por no devolverlo todo, otros le llamaron valiente por arriesgar la estabilidad. Para su nieta, la historia se transformó en lección, que el pasado puede doler, pero también generar oportunidades de justicia. Para el pueblo, la granja reconstruida fue un recuerdo permanente de que los secretos sacados a la luz pueden recomponer realidades rotas. Si esta historia te movió, suscríbete para seguir relatos como este que mezclan memoria, justicia y decisiones humanas. Comparte si piensas que la reparación es siempre la respuesta justa o si crees que, a veces, la supervivencia personal también cuenta. Deja un comentario contando qué harías tú, porque las mejores voces ayudan a entender casos como este, y quizá a evitar que se repitan. La granja cerró su ciclo abierto con una frase que Alberto repitió en la inauguración del Centro de Memoria. La verdad no cura todas las heridas, pero nos enseña a no sostener las mismas mentiras. Si te quedaste con ganas de más, activa la campana y acompáñanos en la próxima historia sobre cómo el pasado sigue buscando su lugar en el presente.